He tejido varias flores, es la hora de tejer la cesta. Para hacer la cesta vas a necesitar el hilo del mismo grosor o puede ser un poco más grueso que el hilo de las flores y el mismo ganchillo. También vas a necesitar tijeras y una aguja para coser la asa. Manos a la obra. Haz 8 cadenetas. Salta una cadeneta y teje 6 puntos bajos. En la última cadeneta haz un aumento de 3 puntos bajos. Y por otro lado de la cadeneta teje 6 puntos bajos. Los tejo escondiendo la hebra del inicio del trabajo y luego puedes cortarla para que no te moleste. En el final de cada vuelta, haz un punto enano en la primera cadeneta. Ya podemos cortar esta hebra. En el inicio de cada vuelta, haz una cadeneta al aire. La vuelta 2. Aumento de 3 puntos bajos. Cinco puntos bajos. Aumento de 3 puntos bajos. Un punto bajo.
Aumento de 3 puntos bajos. Cinco puntos bajos. Y aumento de 3 puntos bajos. La vuelta 3, un punto bajo, aumento de 3 puntos bajos, siete puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, tres puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, siete puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, y un punto bajo. La vuelta 4, dos puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, nueve puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, cinco puntos bajos, aumento de 3 puntos bajos, nueve puntos bajos,
aumento de 3 puntos bajos y 2 puntos bajos. La vuelta 5, teje todos los puntos tomando solo las hebras traseras. Así teje 39 puntos bajos. Las vueltas siguientes teje todos los puntos tomando las 2 hebras. Voy a tejer 5 vueltas así y nos vemos en el último video.